Y bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo les va? No, yo me acordé, boludo, hoy cuando apenas me desperté, siempre como es en este tipo de casos, por alguna razón se fue el audio, todo ahí volvió. Siempre por alguna razón, cada vez que muere alguien del universo musical me despierto con mensajes de Instagram. No sé por qué, pero bueno. Y hoy cuando me desperté y leí la noticia, y la primera noticia que leí dije, ¿cómo? Y después lo chequeé y vi que era cierto. Y hoy me acordé y dije, boludo, es verdad, ayer el stream había terminado justo con ese tema. Con Ángel de tu Soledad. ¿Cómo les va, chat? Bienvenidos, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien o de la mejor manera. Sé que hay mucha gente muy fanática. Muy fanática, tengo amigos, pero excesivamente fanáticos. Entonces entiendo que realmente es un día que para mucha gente puede ser un día completamente de mierda. Lo primero que vi fue Vortex que decía Indio 1910-1926 y me quedé absolutamente NT. Sí, 1910 lo dudo, muy viejo 1910. Hola Nacho, hoy es un día triste, me levanté y mi vieja estaba llorando. Es que también me pongo a pensar eso, que para muchos de los que hoy tienen entre 20 y 27 años, es muy probable de que si no fue el soundtrack de la vida de tu papá, tu mamá, de un hermano más grande o de un tío, o sea, no hay nadie en la periferia del círculo de uno que no haya sido o no sea completamente devoto a Los Redondos o al Indio en general. O sea, siempre hay alguien, así de grosso fue, que no, padre, madre, tío, padrino, hermano más grande. A mí no tanto porque mis viejos son más grandes, a mí me tuvieron técnicamente de grandes, entonces no caen. Pero entiendo que para quien fue padre o madre y hoy tiene entre 40 y 50 años, lo recontra escuchó y lo recontra fue a ver y literalmente es algo que se le fue. Realmente se le fue, Y para mucha gente que conozco que por ahí es mucho más para acá en el tiempo, de mi edad, que tal vez lo que lo vio fue poco. Y también entiendo que es una gran carga. Fue mucho la banda sonora de la vida de mucha gente, pero de muchísima gente. Y también considerándolo como fenómeno particularmente muy local. Muy local. Yo no tengo la estadística justo. No sé qué tanto los Redondos tocaron en otro país. Creo que son muy contados con los dedos. Me atrevería a decir que poco y nada. Digo, fue un fenómeno también muy local y nacional de acá. No es que fue una banda mainstream a niveles pasando la frontera. Fue siempre muy de acá. Me pone realmente muy triste y no soy fanático de Los Redondos. Yo no soy fanático, de hecho yo Los Redondos los empiezo a escuchar con 14, 15 años porque tenía un primo más grande que es muy fanático, que en este momento debe estar completamente destrozado de ir a verlo a cuanto lugar tocaban, a Los Redondos y a La Renga. Y yo con 14, 15 años lo primero que escucho, y hasta ese momento lo único creo que es Ladrón de mi cerebro, Ángel de los Perdedores, que en realidad, bueno, es un tema que en realidad es del Soldado, pero que el Indio hace unas vocales para el estribillo y algunas partes. Y no mucho más, Juguetes Perdidos, y 4 o 5 temas, y nunca me fui muy transversal. Me acuerdo de escucharlo y que me gusten particularmente esos temas, pero digamos, la parte de empezar a embeberme mucho más en Los Redondos fue mucho más de grande. Y cuando digo mucho más de grande me refiero a hace 5 años atrás, que le empecé a prestar atención de tener bandas o de tener amigos músicos que les gustaba y decir, sí, está bueno, no me... Y por ahí de esos años, hace 4 o 5 años atrás para esta parte, dije, che, en realidad hay un muy buen laburo desde lo musical principalmente hablando. Después lo vocal y las letras tenían una búsqueda de algo a veces muy místico, pero que también tenía su encanto. Realmente el Indio, personaje cultural icónico argentino, sí, pero sin lugar a duda. No solamente por la cantidad y la convocatoria que tenía y la gente, la marea de gente que arrastraba, que obviamente es un punto muy a favor, sino la manera en la cual se desarrolló mucho la banda. El hecho de que sea una banda de que
Videoclips creo que tiene 2, y uno es Masacre en el Putti Club, que es animado. No sé tanto, pero creo estar en lo cierto. También es una banda que no tuvo ningún principio para los momentos que se estaba desarrollando la banda. No tuvo ningún principio comercial de los que se utilizaron en la época. No había videoclip. Es una banda que creo que debe tener entrevistas contadas con los dedos de una mano. Nada, casi nada. Una banda que no tenía proyección internacional en cuanto a ir a tocar afuera. O sea, era realmente como un movimiento muy contracultural, también muy de la época, porque también eso mismo, o esa misma idea de alternativo y contracultural también pasaba en el mundo de la actuación y del cine. Y realmente era como que en un momento donde lo que importaba era vender discos, y en el momento del auge de lo de MTV y todo eso, donde todas las bandas trataban de canalizar esa vía como manera de mostrarse al mundo, realmente hicieron todo lo contrario. Realmente todo lo contrario. Y realmente eso también es destacable. Una banda que no era que laburaba con sellos. Fue una de las primeras bandas, y no sé si la primera, tendría que testearlo o chequearlo, mejor dicho, en tampoco laburar con una firma discográfica, sino que realmente era todo muy laburo empresarial, pero independiente. No es que movía Sony, Warner o alguna. Entonces también fue como una manera de mostrar que se podía lograr. Inclusive la banda que a un público inmenso ha llegado, que se podía llegar de una manera independiente y no entregando el culo, dicho mal y pronto. Todo eso es lo que hace que también agrande la imagen de Los Redondos, pero del Indio como por ahí como punta de lanza de todo el movimiento. Alguna vez escuché que después de la muerte de Luca Prodan quedó como una vacante de la personalidad del mundo musical o de lo que era la música para cierto público joven, entendiéndose ese contexto, que el Indio supo por decisión o por casualidad o causalidad ocupar ese puesto. Hay mucha gente que eso lo sostiene, inclusive hasta el lado estético de la imagen de la persona pelada, con los anteojos, con las gafas. Hay un poco una ocupación, en buenos términos y bien dicho, de eso también, como que hay una vacante espiritual y musical que queda dando vuelta cuando se muere Luca Prodan, y un poco es como que se toma eso. Es una banda que también, antes de hacerse conocido, que tal vez con el disco Octubre, es con el del 86, que es con el que la pegan allá arriba, justo se da también con el año que Argentina ganó el Mundial de México, que es una banda que ya tenía un montón de tiempo tocando. De hecho, en términos comerciales, por decirlo de alguna manera, la pegan de grande. El Indio en el 86 era una persona grande, del 49 era, ¿no? Y si no hago mal las cuentas, era una persona que ya tenía 37 años. No es que no es el estereotipo comercial, poniendo las piezas una disquera de un pibe joven. No, al contrario, una persona de más de 35 años. Entonces, hay algo en eso que también es destacable en ese sentido. A mí Los Redondos nunca lo tuve igual como OST de vida. No tuve un vínculo de adolescente nada más. Tampoco tenía un hermano más grande que lo escuchaba, pero también porque es de una generación que viene posterior. Entiendo que el cuore fuerte del Indio, sobre todo en el momento, era la gente que era de mediados de los 70 y los 80. Pero sí, algo que me pasó siempre con el Indio, que casualmente me pasó hoy, que si bien yo no lo escuchaba o no tenía, asimilado todo el tema musical del Indio, conocimiento exhaustivo, sí me pasa algo con el Indio, que es que yo siempre lo relacioné y lo relaciono mucho con, y uno por ahí dirá que tiene que ver, pero si ustedes se prestan atención, y para el que es gordo fútbol y para el que esté acostumbrado vivir por ahí en un barrio, si es que todavía existen, estaba muy ligado, y ahí es donde por ahí más presente lo tengo, que el Indio Los Redondos estaba muy ligado al tema del fútbol, del ascenso, de la pintada, del mural. No hay inmediaciones de cancha de algún equipo del ascenso que no tenga alguna pintada que diga ladrón de mi cerebro, el futuro ya llegó,
que diga alguna parte de la letra de Juguetes Perdidos. Siempre estaba como muy ligado y yo tengo muy asimilado a todo el universo futbolístico, sobre todo el ascenso. Yo toda mi vida vivía a 3 cuadras de la cancha de All Boys y siempre eso lo tuve como muy presente y como con mucho protagonismo a la hora de estar a la noche, un poco más de grande, y a la tarde en una plaza. Como que lo tengo muy asimilado a cuando yo era chico, una persona que tenía esos pantalones tipo de varios colores tipo murga, y que siempre alguien estaba escuchando Los Redondos y estaba muy asimilado a lo barrial, a la plaza y a la esquina, la pintada del equipo del ascenso, que es ahí donde más presente por ahí lo tengo. Que todo esto, y esto que yo es lo que más recuerdo tal vez tengo, sin escuchar la música, me he cansado de ver banderas, es muy de la cancha, muy de la tribuna, la bandera del equipo que sea, con la típica pintada de octubre, con el chabón con las cadenas. Digo, hay un significante dando vueltas muy fuerte dentro del fútbol por parte del Indio. Y claro, y es como que me hace acordar también mucho, si bien tiene que ver con una cuestión contextual y del momento, a este tipo de cosas. Es como muy esto. Me pasa mucho con Los Redondos y el Indio, mucho esto. De relacionarlo a esto. De tal vez no escuchaba, pero sí ligarlo mucho a esto. O por ahí porque yo venía de ese universo y como... Sí, bueno, Los Redondos. En algún lado está en una pintada, en una bandera, una frase, en un mural. Siempre está. En una persona del barrio que capaz murió en un tiroteo, lo pisó un auto, que era como el personaje del barrio. Aparecía en algún momento con alguna frase del Indio, todo el arte urbano y la pintada. Inclusive en San Paoli, completamente. Es muy eso. Tenía que ver mucho también con eso. Como la de me voy corriendo a ver qué escribe mi paré la tribu de mi calle. Era muy eso también. En un momento donde... para juntarse había que verse la cara y por lo general el lugar de encuentro era una plaza, no Discord. Y sí me hace acordar mucho por ahí a eso, o lo vinculo sobre todo por ahí a esa situación. Pero nada, sin lugar a dudas igual es el último... Y esto sin lugar a duda, más allá de lo que después cada uno piense, desde lo político, desde relacionarlo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, siendo ajeno inclusive a eso, por más que la letra del Indio algo decían, por más que uno por ahí las lee o las piensa y por ahí a la primera lectura no dicen nada, creo que también hay una cuestión de lamento en lo que pasó y de que se muera desde un lado de que... Tal vez es el maquinista del último movimiento cultural desde lo musical importante de verdad. Y creo que es el último. Hoy lo hablaba con Diosero, sin exagerar, el mejor guitarrista que vi en mi vida. Hoy lo hablaba con el Diosero, que le mando un gran abrazo, que decíamos, bueno, ponele, tenías a Spinetta que se murió, ponele que tenés a Charlie, que es una situación particular. Pero después el chabón que fue el conductor del último movimiento cultural, partiendo desde un lado artístico musical, el último fue sin lugar a dudas el Indio. Pensábamos y hablábamos que capaz en su momento, si la historia hubiera sido otra, alguien que podría tal vez agarrado esa antorcha, podría haber sido el Piti. Pasaron muchas cosas en el medio, hubo cuestiones que creo que de alguna manera u otra hacen que desde el lado de la imagen haya una manera de verlo un poco más resguardada. Pero realmente fue el último maquinista del último tren cultural que hubo, importante y social también. Muy importante. Repito, es irreemplazable. Mirá, ni siquiera te lo digo desde lo musical. Es irreemplazable hasta de cómo se movió artísticamente la banda. Es imposible. Una banda que es estrictamente local, que no hay tanto miramiento hacia el exterior, que no tiene movida publicitaria, movida comercial, no tiene entrevistas, salvo muy pocas. Uno diría a priori, dejando de lado que estamos hablando de una movida que hicieron Los Redondos, algo que decís, amigo, te estás metiendo el tiro en el pie solo. Está bien que era otra época, pero realmente hay algo... Es como lo del Indio y Los Redondos, es algo que vos sacás en 1.000.000 un caso. Pero bueno, yo
Esto, si alguno viene de hace mucho tiempo en el stream, se acordará. Yo dije que para mí, después de Maradona, la personalidad más fuerte que tenía Argentina en cuanto a que si falleciera, esto lo decía hace 3 años atrás, sería un movimiento y un caos tremendo, es el Indio. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es que a nivel movimiento cultural y social de cómo impactó en la gente, pero después de Maradona es el Indio sin lugar a duda. No, es imposible pensar en otra persona. Hablando desde lo deportivo y lo artístico. Sí, pero Daffy, eso lo tenés mucho más dividido. También habrá un montón de gente, pero también tenés mucha gente que está del otro lado. Acá a mí me pasó de conocer gente que le encantaba Los Redondos siendo de un lado y siendo de la vereda totalmente de enfrente. Obviamente que después con el paso del tiempo y los últimos 20 años también hubo un inclinamiento político, pero de nuevo, porque el Indio también siempre lo que cantó iba por un lado. Después cada uno podrá hilar fino y decir, che, pero esto por ahí era irónico o se contradecía. Más allá de eso, musicalmente me pasó de conocer gente que lo amaba de un lado y del otro. Pero muchísimos. Y creo que es algo bueno y un buen parámetro de que cuando hay algo que es artístico, muchas veces esgrime el tirarse tiro de una vereda a otra. ¿Vos crees que habría otra banda como la de Los Redondos poner dentro de 10 años? Y la futurología es futurología y punto, ¿no? Es un pro de sin ningún tipo de justificativo o argumento. Honestamente, yo lo veo difícil, pero porque realmente es estúpido a nivel cantidad, a nivel movimiento lo que pasó con Los Redondos. No tiene sentido, si uno se lo pone a pensar, no tiene sentido. La movilización y la congregación que había en torno a Los Redondos, y inclusive el último tiempo ya hacia el Indio, porque Los Redondos ya no existían, era como, ya era una cuestión de deidad, ya era una cuestión de gente caminando en bloques de kilómetros y kilómetros como si fuera la imagen de X religión. Era rendir tributo ya prácticamente. Por eso era el nombre que se le pone de misa. Y tenía lógica, amigo. Pensar que un pueblo inchequeable, donde de repente un tipo va a cantar, un pelado con anteojitos redondos, y automáticamente ese pueblo se llena de gente como nunca en la historia. Y algo hay llamale misticismo, llamale movimientos, llamale como pero algo tiene, algo raro inclusive tiene. Si hubiese vuelto a Los Redondos no habría sido manejable la cantidad de gente, imposible que no haya muertos. Pero mira, yo creo que hay dos bandas que no volvieron, lo cual el no retorno hace que el misticismo aumente y la imagen aumente casi desde un lado pagano, que son Los Redondos. Nunca hubo una reunión y queda todavía ese misticismo, inclusive el famoso ¿qué hubiera pasado? Sí, yo creo que hay dos bandas que sin lugar a duda son las que uno dice, si se hubieran juntado hubieran tocado donde hubieran querido y al mismo tiempo porque donde albergas tanta gente, que para mí es una de Los Redondos y otra es sin lugar a dudas Hermética. Son dos bandas que si se hubieran vuelto a juntar hubiera sido, no hay lugar donde poder albergar tanta gente. No es casualidad, hablando de Hermética, que Hermética creo que es en Víctimas del Vaciamiento, tiene un cover de Vencedores Vencidos. Fue un movimiento popular muy grande de la época. Pero tiene algo que le agrego. De la época sí, pero también es llamativo cómo se trasladó y se extendió a día de hoy. Porque vos me decís, bueno, fue un movimiento masivo durante los años mediados de los 80 y los 90. Pero lo loco es que eso siguió. Eso es lo que también lo hace llamativo. Porque algo contextualizado en un momento, por ciertas características que se dan en ese contexto, que suceda, bueno, ok, lo puedo entender. Hay muchos movimientos. Pero esto siguió de la misma manera y más grande todavía cuanto más avanzaba el tiempo. Y ya el contexto no era el mismo, la situación no era la misma, los músicos no eran lo mismo. Por eso digo, resaltando la imagen de esta persona pelada y con anteojos, porque ya no era que era por Los Redondos, ya era una cuestión que iba más allá, iba por el chabón. Porque ha habido otros movimientos que también han muerto y han sido muy grandes. No sé, si yo digo, qué sé yo, voy a decir una boludez, pero si yo digo el movimiento Rolinga, sí, duró ¿cuánto?
6, 8 años y después murió completamente. Con Iorio sentía más cercanía que con el Indio. Pero eso es muy personal, Valentine. Y hay algo que yo, esto también lo hablaba hoy con Diosero, que es una apreciación personal, que es, se puede morir un deportista, se puede morir un actor, se puede morir quien sea, inclusive un político. Lo que tiene cuando se muere un músico es que lo sentís muy ligado a tu vida, porque de alguna manera u otra la música no muere, está grabada y está ahí, y aunque no seas contemporáneo, lo escuchaste en muchos momentos de tu vida, entonces eso también hace que sea mucho más cercano, por ende que sea el doble de impactante cuando muere, porque es como decir, ok, esta persona yo no lo conocí, no fui a la casa, a lo sumo lo pude ver en un recital allá, ni me junó, pero tiene una cosa de apego porque realmente es el acompañamiento y la música muchas veces, y lo magnífico que tiene, es que obra de tutor emocional durante X cantidad de tiempo. Vos lo pudiste escuchar toda tu adolescencia, ya de grande, o escucharlo en un momento que por él estabas pasando de verga, y eso es lo que hace que también, sumado al fanatismo, casos como el de hoy sean desgarradores para mucha gente. Toca otro nervio la música, es muy interno. Es muy genético, no sé si te puede pasar lo mismo con un deportista, tal vez con algún pero de todas maneras la música entra por otro lado, y lo que entra por las orejas y por adentro, después no te lo sacás de encima. Menos mal que existe la música, y como diría el gran y único Alberto Laiseca, el de las historias de terror, él dice en una muy buena entrevista que cuando a él le preguntan de qué sirve el arte, que él sostiene que es una pregunta re pelotuda, y él responde algo que está excelente, que él sostiene que el arte, la música en este caso, sirve para que todo lo otro funcione. Y es verdad, porque si eso no está, nada funciona, nada tiene sentido, nada tiene ningún color de absolutamente nada. Para vivir, para que todo lo otro funcione. Es en una simple oración algo completamente cierto. Si no, ¿cuál es la gracia, boludo? Si no hay música es un embole, no hay películas es un embole, que no hay nada. Después vemos qué te gusta, qué consideras que está bueno, eso es otro tema. Pero es fundamental y vertebral en tan fácil como eso. Si no está eso, el resto no funciona. Y es por eso que se vive la situación hoy por hoy con lo de la muerte del Indio. Es la única manera, digo, tendrás la pintura, tal vez, la escultura, pero es la única manera de expresar algo, y que lo loco que tiene es que haya otra persona receptiva de lo que vos sacaste adentro tuyo, que lo recepcione, lo interprete como quiera y le pegue. Y eso no hay cálculo estequiométrico ni ecuación para ver cómo pasó. Es algo que es lo que tiene de bueno, que pasa o no pasa, no hay punto medio con eso. Después, si te pasa con el OST de Bananas en Pijamas, o te pasa con Arjona, o te pasa con Metallica, eso es otro tema de conversación. Pero bueno, a otro le puede pasar con la música de una película, amigo, y ni siquiera tiene letra. Y totalmente es eso. Hasta que saquen el Solari 2.0. No, pero no es lo mismo. La música tiene algo, apenas que se sigue yendo la gente que se anima a decir. Sí, también hay un poco de eso. También entiendo que hay algún desarraigo de todo esto que tiene que ver con que por ahí, con el Indio, por una cuestión generacional, también pasa mucho de que llegaste por ahí por tu viejo, o por tu vieja, o por alguien que ya se murió. Entonces ahí es como que redobla la apuesta y es peor todavía. Llega a hacerlo de Cerati holograma con el Indio y va a morir gente realmente. Y yo creo que sí. Hoy lo único que hice fue levantarme, averiguar dónde mierda. Y eso es otra cosa. Algo que me llamó mucho la atención hoy es que hoy me levanté y tuve que ir al hospital para darme la vacuna. Entonces tuve que ir al Durán, que es el que está en diagonal al Parque Centenario. La verdad que hay una cuestión que me pasa con los hospitales públicos, porque llamé a la obra social y la obra social me pegó 250.000 vueltas. Buah,
terminé yendo al hospital público, dándole la obra social y que se lo facturen a ellos. Llegué al... No, me tuve que dar la antirrábica. Me di la antirrábica y me dieron la antitetánica, las dos. Por el tema del perro que conté la historia ayer que me mordió. Llegué al Durán y hay un tema de hermética que lo explica muy bien. Hay un tema de hermética que se llama... No sé cuánto hospitalaria, se me fue el nombre. Que justamente hace un despliegue del escenario de hospital público. Y es increíble porque llegué y ya era todo un quilombo. Es increíble. Realmente es increíble. O sea, llegué, me dieron un papelito, ese papelito a la guardia. Llegué a la guardia, una mina, una mujer trans, no sé, gritando. Un muchacho golpeándole la puerta al chabón de la guardia. Pero todo mal, puteando. El de la guardia abriendo la puerta, yo escuchando de adentro un tipo gritando. La mina de la guardia diciéndole está suturando a una persona de urgencia. Todo enquilombadísimo. Que me dieron un papelito que tenía que ir al Pasteur. Que el Pasteur es el que tiene el vínculo con todo el tema de los perros y zoonosis y todo eso. Ir al Pasteur, hacer como una denuncia. Como una denuncia que en realidad no tiene sentido porque no es que tengo el nombre y apellido del dueño del perro. Volver del Pasteur con la denuncia, ir de nuevo al Durán. Hay cosas que obviamente una ve que son quilombo, que hay un clima que realmente decís qué bien que estoy vivo porque esto es un quilombo. Pero me llamó algo la atención. Desde que yo me bajé del colectivo para empezar con todo esto de que me vacunen, me llamó poderosamente la atención que no había pasillo por donde pase y no haya alguien con la remera de Los Redondos o escuchando un tema de Los Redondos. Esto a las 11 de la mañana. Pero lugar que yo cruzaba, pasillo, pabellón que yo cruzaba, alguien con la remera o alguien escuchando Los Redondos y vos pasabas. ¿Viste como cuando pasás con un auto y pasás por una conversación que te queda medio lejano, te queda la estela? Todo el mundo hablando de lo mismo. Vi gente caminando por la calle cantando totalmente derrotada, cantando los temas de Los Redondos. Y nada, finalmente me dieron la antitetánica. Buenísimo, porque de paso ya me dura 10 años. Me dieron la antirrábica, la verdad que hay algo que tiene esto que, digo, más allá de que uno se queje o diga, che, ¿cómo puede estar el techo así? Digo, el valor humano de ahí adentro es una cosa increíble. La enfermera que me atendió, re buena onda, re predispuesta, la verdad, re bien. Esto lo digo como una persona que realmente no iba a un hospital público hace muchos años. Y la verdad no tengo absolutamente nada negativo para decir. Entiendo que a veces es todo un incordio, que a veces es todo muy burocrático, pero realmente, porque aparte el ambiente de un hospital público es gente llorando, gente hablando sola, todo es un clima muy denso, muy pesado, muy angustiante. Y realmente es como Bilardo cuando decía que cuando lo puteaban, cuando él era DT de la selección, él iba al cementerio de Chacarita y decía, bueno, por lo menos yo puedo hablar, la verdad que toda esta gente está muerta, bueno, ahora me vuelvo, esto no es nada. Es un poco eso, ver todo caos, todo, gente llamando por teléfono, gente llorando, mandando un audio, gente hablando sola. Y decís, uy, amigo, menos mal que yo vine nada más por una pichicata de un perro pelotudo que me mordió y nada más. Pero me la di, me tengo que dar 3 dosis más. Yo no sabía yo pensé que era un pinchazo y listo. No, tengo que ir el lunes que viene, el jueves que viene y después dentro de 2 semanas. Y no me cobraron un peso. Y para los momentos donde uno se siente como el orto, porque cuando uno está bien, está todo bien y uno puede responder y ser receptivo. Cuando uno está mal no podés pensar ni querés que te manden de un lado a otro. Y la verdad que dije, bueno, menos mal que esto existe, ¿no? Y uno por ahí lo tiene muy naturalizado. Después hay cosas que funcionan mal, eso estoy de acuerdo. Y que un tomógrafo esté durante 3 meses roto, lo entiendo todo. Pero bueno, también es un poco ver el vaso medio lleno. Claro, la rabia es gratis, creo, porque imagínate un brote de rabia. No, me mordió un perro que no sé si tiene rabia, no lo dudo. Lo dudo mucho porque es de un pelotudo de un vecino que si lo veo lo cago a trompada, pero me la tuve que dar por las dudas. Porque qué sé yo, viste, no tengo idea, uno nunca sabe. Después, bueno, las secuencias de hospitales públicos que a veces son terribles,
Que son la de... O sea, yo estaba en un pabellón, el pabellón vacunatorio, había muy poca gente y había 3 muchachas que se las notaba, que no venían no están en una situación muy holgada, ni mucho menos. Y yo estaba así, tranquilo, con mi papelito esperando que me llamen. Y de repente escucho un eruto. Pero amigo, ni yo con mis amigos a los 12 años, Pero un eruto que... yo estoy así con el papelito mirando para abajo, hago así, levanto la vista y escucho que una de las flacas le dicen, boluda, estás re podrida. Y yo diciendo... Claro, amigo, es mi cariño inmenso para el chabón de la guardia que estaba cosiendo un tipo que no sé si le habían pegado un tiro o lo habían apuñalado y había un grone golpeando la puerta y diciéndole dale, porque no sé qué quería el tipo. Pero, y ahí es cuando yo digo, puta, qué terrible estar 7 años, 8 años estudiando, recibirte y laburar en un clima que es realmente muy hostil, muy hostil. Porque he escuchado más de un médico diciendo, sí, todo bien, sos un cráneo, sos médico, te rompiste el orto laburando y de repente el clima donde estás trabajando no debería ser así. Pero bueno, también es una cuestión cultural, lamentablemente. Hoy en la mansión había uno comiendo papitas y chupando una birra mientras esperaba para comprar y se rajó un eruto así y siguió comiendo. No es porque uno haya nacido en Birmingham, pero de repente decís, uy, mamita, lo salvó ese pobre alma, vuelve a la miseria, qué locura. Ahí se entiende por qué fuman tanto y toman tanta merca. Yo te puedo asegurar, amigo, de lunes a viernes, estar 8 horas, 6 horas, 4 horas ahí adentro, el estrés, no, te la regalo, te la regalo. Yo esto lo conté muchas veces, yo tuve una novia que los padres eran enfermeros de guardia. La madre de quien era mi novia era enfermera oncológica y el padre enfermero de guardia de un hospital público. El loco, el tipo, siendo enfermero de guardia, las cosas que decís. Claro, y después, con el tiempo, claro, yo después entendí por qué el tipo era literalmente Miyagi, que siempre te hablaba tranquilo, muy pausado, en voz baja, voz grave pero voz baja. Porque claro, porque ese tipo llega a la casa, se quería fumar 4 cigarrillos al hilo, que era lo que hacía, y que nadie le rompa los huevos. No. Amigo, que la guardia es terrible. La guardia te puede llegar desde un tipo con un balazo, un tipo que le cortaron una mano o un nene hecho mierda. O sea, la recepción es en la guardia. Imagínate la ambulancia viendo cualquier cosa horrible casi todos los días. Y lo de la guardia te diría que es peor, amigo. Cuando me recibí evitaba a toda costa caer en trabajar en hospital público. Por suerte desafío logré entrar en un buen lugar. ¿Vos, Maggie, que sos enfermera? No, es terrible. O sea, hoy lo volví a ver, hacía mucho tiempo que no lo veía y dije, amigo, hay que estar acá todos los días. Porque desde el primer paso que metés adentro del hospital público, hay un ambiente... Mamita. El trabajo es a la madrugada, ven las peores cosas del ser humano. No hace falta una guardia. En los McDonald's me cuentan cosas... Sí, está bien, Morci Lechosa. Está bien. Podrás ver cosas en la madrugada en un McDonald's. Te la regalo laburar en la guardia del Hospital Álvarez a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde, La regalo, pero con moño. Te llega medio nene y ¿qué carajo haces? Sí, claro. O pie que se rompió la cabeza en una moto o alguien que se tiró abajo de la vía del tren. Y te viene dentro de 2 bolsas. ¿Cómo? Pero bueno, menos mal que hay gente que está dispuesta a hacer ese laburo. Menos mal. ¿Qué onda seguridad y higiene, Nacho? En cuanto a que, no, hospitales debe ser entrar en otra dimensión. No. Y entiendo que cuando vos laburás en un hospital, claro, después cualquier cosa te va a parecer una pelotudez enorme. Y claro, amigo, si vivís todo el tiempo con la muerte ahí a 10 centímetros tuyo, lógico que después te lo vas a tomar todo con mega soda. El Subizarreta es terrible, la guardia. Sí, yo creo que hospitales como el Álvarez, que está en Flores, hospitales como bueno, el Churruca es el de los policías, el otro que está en Parque Patricio es el Pena, que ya también están situados en lugares geográficos rodeados de nenes y de espacios muy complicados. Es terrible, es increíble, pero es realmente muy llamativo. O sea, es cosa que realmente o estás para eso, hecho para eso, o no estás, no hay punto medio. Es un trabajo sobrequedado porque el estrés te debe matar. Claro, pero todo es que
esa gente con lo que ve diariamente y las cosas que tiene que también bancarse, esa gente debería ganar 8 millones de pesos por mes tranquilamente. Yo me acuerdo que este suegro que yo tenía me contaba que muchas veces llegaban desde carniceros que en la máquina de hacer la carne picada, en vez de usar el mortero, usaban la mano y de repente la máquina hacía trequi y se quedaban con la mano toda hecha mierda dentro de una cuchilla. O de gente que venía con cosas metidas en el orto. Y cuando tenés que atender criminales es una bronca, me imagino. Tengo data de eso igual. Tengo data de eso. Sé que cuando quienes llegan heridos son chorros o cosas así, no los tratan con tanto cariño y por ahí te usan una aguja más grande de lo que debe ser. Sí, no lo tratan con mucho amor, porque o sea, lo tienen que hacer, obviamente por una cuestión moral y por una cuestión de, ¿cómo se llama? Cuando jurás dentro de la medicina, no me puedo acordar, tiene una palabra, no me acuerdo ahora. Eso me lo ha contado mucho, la cantidad de veces que después va a la familia. Si el chorro entra con un tiro y no lo pueden salvar y se va, después tenés toda la comitiva en la puerta de la guardia diciéndote usted es un hijo de puta. Aparte, bancarse todo eso es durísimo, Ahí es cuando digo, claro, amigo, es imposible que no fumes o no tomes merca. Es imposible. O sea, ¿cómo lo sostenés toda esa presión, boludo? No, es terrible. Hay gente que realmente tiene mucha ganas de vivir cuando ve de lo que laburan, amigo, es que para mí es eso. Y la policía debería laburar bien, sin agarrar cometas, sin extender la mano y sin que mágicamente me desaparezca un reloj. No debería pasar, no debería. Digo, deberían ser los dos frentes que mejor estén. O te agarra cáncer de pulmón o te morís de cirrosis. Y bueno, pero pasa, lamentablemente pasa. Y bueno, lamentablemente es lo que hace que después uno le tenga idea. Obviamente que no todos, bla, 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 pero después ves a la gran mayoría y decís, ay, amigo. Yo lo decía, yo ayer volviendo de inglés particular, en un momento, yo estaba en el fondo, no lo vi cuando bajó. Pero ayer volviendo de inglés en el bondi, veo como un chabón se levanta de la silla, le manotea el celu a una mina, no se lo llega a manotear y se va corriendo. Y a las 2 cuadras el chofer del bondi encuentra a un patrullero, le toca bocina para que venga y darle la descripción de este forro. Hasta que el policía se bajó del patrullero. Vino caminando como Terminator, Vino caminando como Terminator, más tranquilo. Si te está tocando bocina un colectivero, no va a ser para preguntarte cómo andás o cómo sale el partido de Boca al finde. Es Sargento García. Y después yo me di cuenta que ese auto estaba parado ahí porque en diagonal a donde estaba parado el auto hay una pizzería. Que la de la pizza y el policía es más vieja que la mierda. Ya lo mostraba cha cuando Batman lo encuentra al policía y le dice, ¿y esas pizzas? Hoy en día los policías están más con el celular que haciendo bien su trabajo. Y a mí, yo detesto tener que tener esa visión, pero después de lo de que cuando me entraron a robar acá, lamentablemente se me cayó la idea. Hoy hablaba con Diosero en el gimnasio de, bueno, murió el Indio, ponele, murió Iorio, murió Spinetta. Y decíamos, ¿qué otros personajes del universo artístico el día que partan va a ser un suceso que conglomere tanta gente? Y decíamos, yo creo que... No, artístico estoy hablando de artístico. Y yo decía, yo creo que el único que puede llegar a que mucha gente se suba, pero para mí el Indio más todavía, es Charlie. ¡Loco! Y yo decía, y el otro que para mí era el que iba a tomar la antorcha de todo eso en su momento, pero después pasaron un montón de cosas, era el Piti. Después la Mona. Pero la Mona es un fenómeno cordobés, amigo. La Mona es Córdoba. O sea, de última, Córdoba ese día no irá a laburar nadie, ningún local abre, los hospitales cerrados. Pero la Mona es Córdoba, amigo. La Mona no es Entre Ríos, Salta, Tierra del Fuego. No. Se muere Charlie y se para toda la Argentina. Si a mí me parece que lo de Jiménez directamente hacen suicidio el más. Y en Córdoba seguro. A mí me parece que lo del Indio es más fuerte todavía. Pero es verdad, es cierto. La Pehue, che, se ve un estado aparte Córdoba. Y es como, sí, es que con Córdoba es un poco lo que pasa en España con País Vasco. Mirta no, boludo, Mirta no. Nah, ni en pedo, amigo, por favor. No hay chance. Si se muere Mercedes Sosa me muero. Me acuerdo cuando se murió. No, después no alguien así tan grosso
Bueno, Sergio me decía, no para esta generación nuestra, pero para la que viene, él sostenía a Chano. No para nuestra generación, para las siguientes, digamos. Yo le dije, o sea, independientemente de si nos gusta o no, no hablemos de que nos guste, porque yo le dije, a mí Chano me chupa un huevo, pero por ahí puede ser, a mí me parece horrible la música que hace. Ahora, eso no es lo que estamos discutiendo. Yo tenía 2 años cuando se murió el Potro. Sí, pasa que lo que tuvo de fuerte el Potro fue que el Potro no estaba en los cálculos, y eso es mucho más fuerte. Cuando murió Papo, no me acuerdo. Sí hubo una movida y todo eso, pero no me acuerdo qué tan loco fue. Capaz para esta generación es más Catril y Paco. No, bueno, la generación de... Claro, bueno, yo hablo para los que hoy tienen 24, 23. Hay que ver, Paco. O sea, pasa que es distinto, amigo, porque el tema es que estamos hablando de... Es diferente, es otra música. Y cuando digo que es otra música no hablo del estilo, hablo de lo que se hacía y se decía con la música. Hoy un artista actual, el que vos quieras, ni en pedo representa lo mismo, pero ni en pedo. Es muy, muy diferente, muy diferente. No es ni parecido. Pablo Lescano, Nacho. Yo pensé en Pablo Lescano, pero también, ojo, Pablo Lescano está también, creo, reducido a un grupo muy grande, pero un grupo de gente. Pablo Lescano. Ariel Traidor es un capo, pero no. No veo otro que llegue a esa coronación medio de deidad, de imagen medio pagana. No la tengo. Ojo con Lali en el futuro. Falta partido, pero puede ser. Por eso hoy es hacer medio futurología. Pero yo digo, agarro de los 90 para acá, no de los que explotaron los últimos 10 años. Más para atrás, y salvo el Piti no se me viene nadie a la cabeza. Coincido, Demo. Coincido en gran parte. Esto va a haber que discutirlo en unos años con los que están ahora. Bueno, y el otro que yo le decía a Sergio era que para mí hay 2 más de la vieja época. Para mí hay 2 que son los últimos. 3. Para mí con los últimos que puede llegar a pasar algo parecido es con Moyo de Divididos, con Chizo de La Renga y con Ciro de Los Piojos. No, Pato Fontanet no, Daniela. Con Pato Fontanet no. No. Yo sé que te gusta, pero no. Con Levington. No, Levington no, amigo. Levington no. No digo que no llene estadios. Yo no digo que no llene estadios. Yo no digo que no. Pero hay otras cuestiones en el medio. Bueno, y Fito, ponele. A mí Fito me parece pero nunca nada. Pero es verdad que Fito sí tiene el disco más vendido de la historia de la música argentina. El pelado de la Versuit, si no hubiera mandadose la cagada por pelotudo que hizo en su momento, te diría que sí. Lerner, no hay chance, amigo. Ni en pedo. Pero sí, Chizo, Moyo y poquitito más para acá, Ciro de Los Piojos. Calamaro, pasa que no sé si con Calamaro hubo tanto movimiento, casi como si fuera un equipo de fútbol, como con los otros que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo no sé si hubo tanta efervescencia y tanto movimiento como si fuera un equipo de fútbol con casi digo Calamardo. Con Calamaro como si con Chizo, Moyo o Ciro. Fito Páez ahí sí va a haber luto. Puede ser. O sea, puede ser seguramente. A mí no me gusta nada, pero sí te entiendo que movilizó mucho. Calamaro puede ser, pero no. Para mí porque no entra en la caracterización de movimiento de gente tan ferviente. El chaqueño hasta ahí, yo creo. No, lamentablemente, chicos, la imagen del folclorista se terminó hace rato. Lamentablemente, la imagen fuerte del folclorista se murió hace rato. La imagen del folclorista fuerte, digo, de Horacio Guaraní, digo, más allá del chiste de... la imagen de Atahualpa Yupanqui,
la imagen de, bueno, todos los que hubo en ese momento, los fronterizos, inclusive los chalchaleros, Larralde, por más que Larralde siempre fue más una cuestión de que no compró con nadie y por eso siempre fue dejado de lado, pero es un tipo que es de culto y se le valora eso, y aparte que es el mejor letrista por lejos. Ya no existe más eso. De hecho, el Cosquín Rock no es más lo mismo que el Cosquín Rock de fines de los 70, ni en pedo. Cachito de los Palmeras, pero es algo más regional, provincial. Con el Cachito de Palmeras es Santa Fe, es como La Mona en Córdoba. Por ahí sí, Fito Páez trascendió más, pero yo creo que es mucho más regional. Cafrún, pero toda esa gente que aparte escribía lo que escribía en el momento donde o te pega un tiro o andate. Y bueno, los que se quedaron fueron pocos, Hubo muchos que se fueron, pero los que se quedaron fueron pocos. Entre ellos Larralde. Noche de una semana de luto sin muere Cachito. Impresiona que de los nuevos no hubo ninguno que la quedó. Corte Club de los 27. Porque el reviente ya no es como antes, amigo. El reviente ya no es como antes. Antes, cuando vos tenías el negocio de la discográfica y de vender discos, se hacía muchísima plata. De hecho, ya hace un tiempo, hace ya 15 años a esta parte, es mucho más lo que se toca en vivo que lo que se tocaba en vivo hace 40 años atrás. ¿Por qué? Porque hoy no tenés la entrada del disco, que era el fuerte hace 40 años atrás, 50 años atrás y un poco menos también. Hoy eso no está, porque ¿qué vas a considerar? Lo que te entra por YouTube. ¿Cuánto puede ser lo que te... Digo, y aún así teniendo un montón de visualizaciones, lo que te entra por Spotify? Si son 2 mangos. Pero son 2 mangos, no es el... No haces diferencial con eso. No haces diferencial con eso. ¿Cuánto puede llegar a ser? ¿4 lucas verdes? Y 4 lucas verdes para una banda, para todo el movimiento y el armado que tienes, nada. Entonces antes el CD al venderse era el principal ingreso y a las bandas se le daba muchísima plata por parte de la disquera para grabar el disco. Si siempre cuentan la misma anécdota que en Black Sabbath, no me acuerdo en Master of Reality o en cuál es, que les dan $20.000 para que hagan el disco y se gastan 12 en merca. Y fue tipo, bueno, los otros 8 hacemos el disco. Hoy no se puede, amigo, porque hoy es o estás bien, amigo, o no podés tocar en vivo. Por ende, no podés tocar en vivo, ¿de dónde la agarrás? ¿Se entiende? Es por eso que hoy hay que cuidarse. Porque tenés que tocar mucho más y no podés tocar si estás en Saturno. Es una realidad de hace ya mucho tiempo. Y un discazo, por supuesto, un discazo. Por eso es que el puto del baterista de Metallica, cuando apareció las primeras plataformas en internet o enganches para poder bajar música de manera clandestina, dijo no, bajen todo, justamente por eso. Pero eso era un buen movimiento para hacerse más conocido, que es por ahí lo que no veía, porque la gran mayoría, si no era por Ares, o llegabas pero más tarde. Chicos, les voy a leer un mail que a mí me llegó. Esto es terrible, pero les voy a leer un mail que a mí me llegó ayer. Ayer me llegó este mail. Y no joda, Espera que me fijo dónde lo tengo. Esto es terrible. Esto es un mensaje que me llega a mí por mail. Información de prensa. Mi nombre es Luciano bla 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 y junto al equipo de Q de Comunicación estamos a cargo de la difusión de no sé qué mierda. PIC, la primera banda latina desarrollada con inteligencia artificial. Esto me llega a mí de mail, Creada por un equipo multidisciplinario de especialistas en IA, animación y producción digital. PIC construye un universo narrativo propio que integra música, contenido audiovisual y experiencias interactivas. Con presencia en redes sociales y una plataforma digital propia, el proyecto explora nuevas formas de entretenimiento impulsadas por tecnología, conectando innovación, cultura pop y audiencia digital en América Latina. A continuación encontrarán el comunicado de prensa con toda la información sobre el lanzamiento de Nacimos Campeones. Quedo a disposición para ampliar información, coordinar entrevistas o facilitar material adicional. Saludos cordiales. Y abrí el mail y vos decís, no puede ser esto que estoy viendo. Aparte una foto de una supuesta banda que no existe nadie. Nadie. Me pregunta mi madre por Cafú. Entonces, vos ves esas cosas. Te llegan... O sea, a mí me... Yo entiendo que pasa por una cuestión de que hay que verla y todo eso. Pero todo esto también destruye lo artístico. Y creo que lo de la muerte del Indio Solari y todo eso hace que uno de repente también se ponga a pensar y decir, che, o sea, está esta avanzada horrible robótica de música IA y veo que se empieza a degradar los principales pilares musicales de acá y de repente decís, che,
¿No estaremos muy hasta los huevos? Digo, en cualquier momento el agua me va a llegar al cuello. Bueno, no es casualidad. Yo para mí un poco estaba viendo una movida juvenil de empezar a darle pelota a la música con instrumento. Pero es un poco preocupante. Para mí no da lo mismo. Al menos para mí. No me da lo mismo. Pues yo después quiero verlo en vivo. Y yo no voy a ver en vivo una laptop haciendo clic. Hoy por hoy es difícil vivir del aspecto musical. Íntegramente. Pregúntale a la gran mayoría, no viven solo de la música. A ver, chicos, siempre digo lo mismo. Y le mando un gran abrazo. Pero el papá de Ruido, el cantante de Rata Blanca. O sea, por si alguno no lo conoce, estamos hablando de una de las bandas más importantes que hubo del heavy metal en Latinoamérica. El papá de Ruido se jubiló el año pasado. Laburó los últimos 30 años de su vida en el cementerio de Chacarita. Y vos decís, dale. Sí, por ahí tenés una época de vaca gorda, pero eso no dura para toda la vida. Y porque hayas tenido una buena época, y está bien, si la buena época la tuve de los 25 a los 32, la vida sigue, amigo. No puedo vivir con la que hice de los 25 a los 32. Entonces, tenés que laburar de otra cosa. El universo es increíble, eso confirma que algo debe haber, y después cada uno saca su propia conclusión.